Saludos a las personas que se conectan en Facebook y YouTube, que andan manejando, que están en su casa, que están descansando, que están en algún lugar de entretenimiento. Saludos a todas ellas. Hoy el tema es el tiempo y la sincronía. Este tema es interesante porque a menudo nos hemos preguntado sobre las coincidencias afortunadas y desafortunadas que nos ocurren a menudo en cualquier parte de nuestro tiempo de vida. Desde que somos jovencitos nos empezamos a percatar de que hay cosas que comienzan a coincidir, y cuando somos ya un poquito más grandes, un poquito más adultos, también nos maravillamos y sorprendemos por la coincidencia que a veces nos permite la oportunidad de algo, a veces nos da suerte, a veces todo lo contrario. Las coincidencias se manifiestan de una manera nefasta incluso. A veces nos pasan cosas terribles, accidentes, pérdidas, en fin, y todas ellas son producto de nuestras coincidencias o de las coincidencias que fortuitamente pasan. Pero también justamente a nivel de lo macro, de un país, de una colonia, ocurre. Está en actividades propias de su trabajo y nosotros vamos a comenzar con nuestras actividades. Si se escucha en las redes sociales, vamos a comenzar con nuestras actividades y con el tema el tiempo y la sincronía. Y platicábamos que el tiempo y la sincronía es muy interesante porque desde que somos niños empezamos a notar que las cosas coinciden, ciertos sucesos en varias partes se juntan y nos permiten, no sé, encontrarnos una moneda, que nos traigan cosas que hemos pedido durante muchos años, y hoy fue justamente la coincidencia, se dio a que nos las trajera. Pero ya cuando somos más grandecitos, pues ya nos ocurren también a veces coincidencias afortunadas, a veces coincidencias incluso nefastas, muy trágicas en ocasiones, ¿no? Ya sean pérdidas, ya sea extravíos o accidentes incluso, ¿no? Pero es parte de la vida, las coincidencias son parte de la vida, y dice por ahí ciertos estudiosos del tema que no existen coincidencias, existen voluntarios. Entonces les platicaba que hace rato, antes de que no hubiera sonido, de que nuestra amiga Sandra nos acompaña el día de hoy para ser parte del programa, y me preguntaba justamente qué significa esa moneda. Les decía que esta moneda significa la fortuna, o la diosa de la fortuna para los romanos. Está representada por un cuerno de la abundancia. Del lado derecho de la imagen se ve hasta parece como una especie de camarón o de langosta, pero es el cuerno de la abundancia, o sea, de la fortuna. Y Y, pero, a ver, pero ¿qué tiene que ver con el tema del día de hoy? pues por Buenas la noches, coincidencia. saludos a todos. af- Estamos eh, esperando a que nuestro compañero Joel se incorpore a su programa de radio. Y vamos a hablar acerca de esta moneda. es que me preguntaste y pensaba que te ibas a seguir hablando. No. Es que me preguntaste y como seguiste hablando pensé que era. Entonces, justamente esa moneda, tiene la representación. ¿Y por qué la fortuna? ¿Y qué tiene que ver con las coincidencias? Porque justamente la fortuna es por excelencia, por antonomasia, el símbolo de las coincidencias, tanto afortunadas como desafortunadas. Hay una obra que se dio a conocer a principios del siglo XX, Carmina Burana, y justamente habla de esto. Esa obra es de la Edad Media, perdón, del siglo XIII, por ahí así. Pero este autor que vivió entre los fines de 1800 y principios del siglo XX, hizo una orquestación de esta obra y pues la de conocer tal cual la conocemos hoy en día. A ver si tenemos chance de escuchar unas estrofas. Esperemos que no nos reclamen derechos de autor, Sí pero nos solamente, reclaman, mejor las leemos. bueno, vamos a que nos hagan el favor nuestra compañera Sandra de que lea un poco de lo que significa
esa obra de traducida del latín a nuestro idioma. A ver. Oh fortuna, como la luna, variable de estado, siempre creces o decreces. Vida detestable, ahora oprime, después alivia, como un juego, a la pobreza y al poder, derrites como el hielo. Suerte monstruosa y vacía, tu rueda gira, perverso, la salud es vana, siempre se difumina. Sombrío y velado, también a mí me mortificas. Ahora en el juego llevo mi espalda desnuda por tu villanía. La suerte en la salud y en la virtud está contra mí, me empuja y me lastra, siempre esclavizado. En esta hora, sin tardanza, toca las cuerdas vibrantes, porque la suerte derriba al fuerte, llorad todos conmigo. Efectivamente, aun cuando uno sea muy fuerte, pues si no hay fortuna, pues no hay victoria. Y por el contrario, incluso hasta los más débiles en ocasiones les sonríe la fortuna. Sin embargo, como alguna vez hemos comentado, el asunto de la fortuna requiere ciertos factores también, porque no crean que es de gratis. Tiene su chiste. Hace poco, uno de los niños nos preguntó si él se podía hacer rico jugando a la lotería. Y la respuesta, pues obviamente afirmativa, a mí me llevó a una pequeña reflexión. Bueno, pero ¿por qué es afirmativa? O sea, los sabios dicen que sí se puede hacer rico uno apostando a la suerte. ¿Pero por qué? Entonces la respuesta vino justamente de él mismo. Y porque me dijo, ya sé, si lo intento todo el tiempo, llegará un momento en que me toque, ¿verdad? Y pues sí, efectivamente, después de múltiples intentos, así sea toda la vida, muchos años incluso, por eso toda la vida, eh, tiene que llegar. ¿Por qué? Porque todo esfuerzo tiene su recompensa. O sea, el esfuerzo de estar apuntándose a los sorteos día con día o mes tras mes o el tiempo que sea para participar en un sorteo, es un esfuerzo, es una constancia. Entonces, junta todas las circunstancias, constancia, esfuerzo, esto tarde o temprano trae un resultado. Entonces, sí, fue lo que lo comenté, tiene razón. Si tú perseveras y eres constante y te esfuerzas en no perderte uno solo de los sorteos, seguramente llegará el momento en que tengas tu recompensa. Y eso es aplicable a todo, en general, a todas las cosas. Y es por eso que ahí es cuando llega la fortuna. Porque a veces pensamos que es un golpe de suerte. Sí, a veces ocurre, pero es esporádico. Lo que fundamentalmente ocurre en relación a las coincidencias es la constancia. Es decir, vamos a traer aquí lo que platicaba cierto boxeador famoso del siglo pasado, que este personaje mexicano, entrenaba con otras personas, ¿no? En el establo. Establo es el gimnasio, le llaman gimnasio, ¿no? Pero antes le llamaban establo. Y entrenaban muchos aspirantes a campeón. Pero él cobró fama y fortuna rápido, ¿no? Y ganaba. Y uno de sus compañeros, que era muy amigo de él, pues seguía entrenando y nunca le tocaba nada. Y pasaba el tiempo y pues no lo pelaban. Y él seguía entrenando. Y pues después de mucho tiempo le tocó la suerte o la recompensa, debido a su esfuerzo, a su constancia, que le tocó participar en una pelea estelar y ganó. Entonces todo el mundo se sorprendía, no, pues de la nada, y esta persona anónima, y casi lo pintaban como que por coincidencia, como por fortuna y suerte, pues él había ganado esa pelea de estelar. Y pues no, en realidad si vemos, venía de un esfuerzo constante y continuado por seguir entrenando, independientemente de que si le daban una oportunidad o no, él seguía. Y cuando le tocó, pues no era un improvisado, no era una persona así no preparada y que por golpe de suerte haya ganado, no, pues ya tenía su entrenamiento y simple y llanamente supo aprovecharlo. Entonces, ¿dónde está la coincidencia? En que coincidió su esfuerzo con el tiempo de su audacia. Porque bien pudo haber dicho, no, pues nunca he peleado, mejor me echo para atrás, ¿no? O sea, me falta experiencia para enfrentarme a una pelea real. Pero realmente no fue el caso, sino pues tomó el reto y aceptó, sí, cómo no, pues por eso me he entrenado. Y ganó.
Entonces, esas son las coincidencias afortunadas donde a través de nuestro esfuerzo, tarde o temprano llega el tiempo. Y justamente esta moneda es símbolo de eso, porque del otro lado hay pues es una especie de cruz, ¿no? Pero el símbolo es ese de que hay un movimiento de arriba hacia abajo que siempre se da, como la rueda de la fortuna, y debido a ese movimiento, a esos ciclos, a esos periodos de vida o de esfuerzo o de tiempo, ahí está la fortuna. Y como decían los reyes antiguos, ¿no? La, la victoria, la victoria es cercana a la fortuna, pero proviene del esfuerzo, no es una cosa fortuita. Es decir, no nada más hay que esperar a que llegue la fortuna, sino que hay que buscarla. ¿Y cómo? Pues a través del esfuerzo. No es, no es tan fácil sacarse la lotería si uno juega una vez, ¿no? O no es tan fácil ganar un campeonato de box si uno entrena solamente un año, 2 años, no. Requiere de esfuerzo y paciencia, perseverancia para que la fortuna actúe y las coincidencias afortunadas se den. Lamentablemente para el caso contrario, que la fortuna no nos sonría, pues es más fácil. Basta con abandonarse, con olvidarse de sí mismo y dejar a ver qué pasa, ¿no? Olvidarse de todo lo aprendido y pues tener una vida pues así, al azar. Entonces, así al azar es más probable que actúe la otra ley. Así como existe una ley donde todo se comienza a ordenar, se empieza a sincronizar, también existe otra ley donde dice que si todo esfuerzo se abandona, viene el caos. Entonces, si nuestra vida lo comenzamos a llevar por el azar, pues entonces es más probable que empecemos a hundirnos. Y lo curioso, como decía un amigo, cuando empiezas a caer, cuando tu vida empieza a declinar, ni lo sientes, porque te das de cuenta que vas a ser una resbaladilla en un tobogán, vas hacia abajo a toda velocidad y hasta piensas, ay, mira, voy para arriba porque está siendo emocionante. No, realmente pues vas para abajo, pero no lo notas porque ir para abajo es más fácil y es más vertiginoso que ir hacia arriba. Hasta arriba es, pues no digamos que es cansado, pero tiene su chiste. O sea, ir hacia arriba es muy difícil, prácticamente es algo no natural. O sea, lo natural es ir hacia abajo. Realmente, vaya, por poner un ejemplo, lo normal es que las cosas se ensucien, las cosas se abollen, se avejenten, se rompan tarde o temprano. Lo ilógico es que ocurra al revés, que las cosas así de la nada se pongan bonitas, se limpien solas, se vean recién hechas. Pues no, eso no ocurre. Algo así es el esfuerzo. Lo normal es, si se suelta uno tantito, si se suelta uno mismo tantito, sobreviene la caída. Uno tiene que estar como los tiburones, tiene que estar moviendo la cauda, moviendo la cola, pues, moviendo para que no nos caigamos al fondo, porque realmente es muy fácil. Un descuidito y es muy fácil. Y entonces les comentaba que nuestra compañera Sandra, nuestra amiga Sandra, en los controles técnicos conoce del asunto. Me decía, ¿tú te acuerdas en qué ocurrió cuando se fabricó esta obra de Carmina Burana? Pues es una obra del siglo XIX y mucha gente pensaba que, o sea, bueno, lo que nos decían es que era una obra, que no era una obra original medieval. Entonces estaba como el debate, ¿no? De que no era una obra medieval, sino que como era algo reescrito por una persona en el siglo XIX, como que no provenía de un manuscrito medieval y que la habían alterado o que, ¿no? O que no era algo original, una pieza original. Y pues la verdad es que todo el mundo cuando escuchamos O Fortuna pues nos encanta, ¿no? Yo tenía un amigo que en la escuela hasta se la sabía en latín. O sea, era como el furor y mucha gente como que lo demeritaba por el hecho de no ser, pues no como una obra original, sino como que no es algo anacrónico, ¿no? O sea, era algo que era un punto de vista de una persona al siglo XIX sobre algo, o un códice que había, un escrito que era del medievo. Y pues la verdad es que hay muchas cosas que te replanteas
vista desde el punto de vista universitario, y pues lo vas como meditando, y realmente la historia no es tan como te la pintan, ¿no? Entonces ahorita llega el momento en que me da mucho la curiosidad, pues de realmente saber qué es lo que pasó, ¿no? Porque una cosa es lo que te dicen en la escuela, que son como los dogmas sagrados, y otra cosa es lo que tú vas leyendo y te vas dando cuenta, ¿no? Vas como desentramando la historia, ¿no? Y es siempre como bien distinto a lo que te van diciendo en la escuela, ¿no? En la escuela a mí me decían que los aztecas eran una horda de salvajes, ¿no? Y no me lo van a dejar mentir. Mis profesores de la UNAM lo decían, ¿no? Que eran una horda de salvajes. Yo tenía una maestra que incluso hablaba acerca de, ¿se imaginan el poder de la sangre y del olor de la piedra del sacrificio? Y pues realmente habría restos de sangre en las supuestas piedras del sacrificio, ¿no? Entonces pasa lo mismo con toda esta historia medieval y toda esta historia del Renacimiento, que se entrelazan con la caída del imperio azteca, ¿no? Entonces es algo que está entrelazado. Ahí hay una trama que, si bien tú vas a la escuela y te enseñan las cosas y parece tan dogmática a veces la escuela, que no puedes decir, bueno, ¿y qué hubiera pasado si? Porque luego te dicen no, ¿no? Entonces te ponen como trabas, y además abrir los libros de historia de México es como, a veces te desilusionas, te decepcionas, porque pues como que no se ve reflejada una grandeza, no se ve reflejada un contacto que hubiera entre Europa y América tan visible, ¿no? Entonces se ve como ay, los atrasados que andaban con guaraches y taparrabos, y poco a poco te vas dando cuenta que las cosas no son como te la pintan, ¿no? Entonces, pues la verdad es que esta obra es maravillosa. Sí, lo que comenta respecto a la imagen es como una moneda que siempre vemos, pero como que no le ponemos tanta atención, y en la antigüedad siempre se habla de esto, ¿no? De la fortuna. La fortuna es parte, incluso fue una deidad, o fue un objeto de adoración por los romanos. ¿Cuál sería el equivalente a fortuna acá en el mundo de este lado del charco? En el panteón náhuatl. Sí, acá, de este lado. Pues hay muchas entidades, pero hay una que... No, porque ahí implica acción, o sea, la fortuna es una cuestión de acción, de osadía. O sea, la osadía y la fortuna van de la mano. Por eso hay muchos guerreros, muchos emperadores, o por ejemplo Napoleón decía que la fortuna debe ser mujer, porque solamente el varón osado consigue a su dama, ¿no? Y pues sí, como alegoría es correcto, o sea, solamente las personas que son osadas alcanzan lo que quieren, y las personas que lo pensamos mucho, pues no, nos quedamos muchas veces en el pensamiento, y ahí la coincidencia, entre más piensas las cosas, o sea, empleas la desidia, pues más vas a tardar, y esa es una coincidencia desafortunada, ¿no? Y muchas veces, entre más resuelto seas, entre más rápido hagas las cosas sin darle tantas vueltas al asunto, coincidencia afortunada, se comienza, parece que hay comentarios en las redes. Pero ¿quién es la deidad mexicana? Ah, perdón, es que estaba haciendo preámbulo, pero pensé que estaba en las redes hablando. ¿Te vas como hilo de media? No. ¿Quién? Bueno, una de las entidades o deidades del panteón náhuatl, como dice Sandra, es Tlazolteotl. La Venus, equivalente a la Venus. Y es una entidad que es muy importante y muy, por coincidencia, tiene la misma historia que Perséfone. Es raptada, etcétera, etcétera. Sí, es una coincidencia. Por eso les digo, no hay coincidencias. O sea, la misma historia de lo que le pasa a Perséfone con Hades es la misma historia que le pasa a Tlazolteotl con Tezcatlipoca. A ver, cuéntamela. Tú sabes muy bien la historia de Perséfone. Yo me sé la historia de Perséfone. A ver, tú le cuentas la de Perséfone, yo cuento la de Tlazolteotl. Se la lleva Hades, ¿no?
A ver, cuenta la historia. No, tú. No, tú, porque tú estudias. Bueno, lo que sea. A ver. Estoy revisando redes yo. A ver. El punto es que en el mito heleno, el mito grecorlatino, Perséfone es una hermosa diosa de la cual se enamora Hades y pues no la puede olvidar y la quiere para sí. Entonces lo que hace es, pues se la lleva. Unas versiones dicen que la rapta, otras versiones dicen que le da a tomar algo que no recuerdo su nombre y se la lleva justamente a su reino. Y pues Zeus se enoja. En la tierra todo empieza a morir, ¿no? Espérame, sí. Entonces justamente cuando se la rapta, donde era ella originaria, comienza todo a morir, empieza a secarse todo y empieza a florecer donde está su nueva casa. Entonces Zeus pues, se enoja, dice, pues ¿qué pasó aquí? Pues como que me desajustan mis asuntos. Y además, la mamá de Proserpina, bueno, ¿cómo te dije? Perséfone, Ajá. pues le dice a Zeus, oye, pues ¿cómo permites esto? Está bien, pues voy por ella. El caso es de que pues no consigue traérsela del todo y, abreviando el cuento, concilian que una temporada se la pase en un hemisferio y que otra temporada se la pase en otro hemisferio porque evidentemente al llevársela otra vez a su casa original, pues Hades se pone muy triste y pues también comienza a morir. Entonces, para evitar la muerte de las dos partes, pues lo que se hace es que una temporada de un lado y otra temporada de otro, para que en cierta época del año pues reverdezcan. Y esa es la razón por la cual los climas a lo largo y ancho del mundo son recíprocos. Por ejemplo, en el hemisferio norte, es un ejemplo, ¿no? En el hemisferio norte, por ejemplo, es invierno y en el hemisferio sur es verano. De este lado del charco tiene un clima y del otro lado tiene otro clima, etcétera, etcétera. O sea, por eso se dan las compensaciones y los equilibrios. Y justamente es lo que le pasa también a Tlazolteo. Tlazolteo se la rapta a Tezcatlipoca y es la misma historia. Como pertenece al reino del Tlalocan, de Tlaloc, pues el Tlalocan empieza a tener consecuencias, ¿no? Se empieza a destruir. Y se empieza a destruir porque Tezcatlipoca está construyendo algo. Entonces van por él y dicen, mira, pues un ratito acá y un ratito allá, pero pues no te la puedes llevar completamente. Y sí, es prácticamente la misma historia. Evidentemente, para que los seres humanos nos apropiemos de la historia universal, esta tiene que ser a través de historias míticas, o sea, o como cuentos de hadas, como cuentos para niños, o los mitos. Y es a través de estos mitos que nos damos cuenta que, pues, por coincidencia, hubo una cultura universal, que al paso del tiempo empezaron las diferencias, por lógica, las discrepancias, pero queda ahí marcada, y eso, digamos que no está en coincidencia, eso significaría, afortunadamente, que debió haber existido en un pasado muy remoto, o no tanto, pero en un pasado así lejano, una sola cultura que le dio el mismo mito a la gente para que entendiera por qué existen las estaciones del año, por qué existe el hemisferio sur, el hemisferio norte y por qué son recíprocos. Lo que ocurre, por ejemplo, en invierno en el norte, en el sur es verano y viceversa, cuando en el sur es invierno, acá arriba es verano. Por ejemplo, ahorita, en esta época del año, acá abajo están saliendo del invierno, por ejemplo. Entonces, eso es muy interesante porque son los equilibrios y a través de eso se dan los equilibrios y a través de eso nosotros, los seres humanos, comenzamos a entender cómo es eso de que hay sincronía. Pues sí, en este caso es una sincronía histórica. Y fíjate que, por ejemplo, aquí la sincronía que quería tocar con la obra que acabas de comentar de Fortuna de Karl Orff. De Karl Orff, no es de él, evidentemente no es de él, porque es cierto, no es de él. ¿Y por qué no es de él? Porque pertenece a una cultura que ya no existe. O sea, un escritor cualquiera solamente puede hacer obras en relación a lo que él conoce, a lo que él sabe, a lo que le consta, o por lo menos a lo que ha investigado.
Pero como se trata de obras, de una obra cuyo contexto ya no existe, o sea, la adoración de la fortuna o de la diosa fortuna, pues ya no existe, ¿no? Y sin embargo, hay mucho detalle, la obra es larga, y hay mucho detalle acerca de los ofrecimientos que se le hacen a la diosa fortuna para tenerla contenta, o sea, para que la fortuna no nos abandone, que eso indica que este artista lo que hizo fue tomar esa obra y arreglarla para nuestra época. Eso es más probable, porque el contexto no le pertenece, no pertenece a su mundo, a su época. El contexto es de otra, de un pasado lejano, en este caso la Edad Media, o principios de la Edad Media, donde ahí vienen de la destrucción completa del Imperio Romano. Algunos historiadores los dan en el 400, otros en el 800. Esta obra es en los albores del año 1000, o sea, por ahí, alrededor de esa época. Y entonces se da cuenta que, pues sí, bueno, nos damos cuenta de que no está hecha o no fue confeccionada para el siglo XIX, sino pues perteneció a otro mundo. Esa es una coincidencia interesante, porque sí hay muchas obras. Por ejemplo, hay un libro que ustedes van a saber el nombre cuando los diga. Es un compendio de muchos mitos del mundo. Por coincidencia, los mitos, por ejemplo, de un barco gigante o un árbol gigante que le hacen un huequito ¿por qué se hace eso? Porque se corta un árbol, se le hace un huequito y se mete gente ahí, porque hubo una catástrofe. Entonces, en los mitos, tanto del Pacífico, de las islas del Pacífico, como de Norteamérica, por ejemplo, existe esa leyenda de Tata y Nena, Claro. donde llega una entidad y les dice, ¿saben qué? Esto ya fue, ya acabó esta época, va a haber una destrucción enorme, va a haber una inundación, tienen que cortar un árbol grande, 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 ahuecarlo, meterse ahí y meter todo lo que ustedes conocen porque la cosa se va a poner fea. Entonces ya saben por dónde va uno. Bueno, pues todos los mitos del mundo están en ese libro. Entonces, coincidencia o no, pues no es coincidencia. O sea, afortunadamente no es una coincidencia, sino que los que diseñaron ese libro se dieron a la tarea de buscar, recopilar y darle cierta cohesión y digamos darle cohesión. ¿Por qué una cohesión es importante? Pues porque a través de eso justifican los mitos que ahorita tenemos. Y además, etimológicamente significa los libros, ¿no? O sea, es como un compendio de los libros. Sí, esta palabra de este libro significa los libros en plural. Me llama mucho la atención esto que dices de estos mitos, ¿no? Que fueron recopilados, porque hay bastantes y uno de ellos, pues por ejemplo ¿no? La creación, ¿no? De Adán y Eva, ellos lo ponen desde el punto de vista pues de su ideología, pero realmente ya si te pones a pensar, ¿no? Si te pones a analizar, nosotros estamos siendo deseducados, ¿no? Para entender nuestra propia cultura. Y vemos, por ejemplo, las mismas figuras retóricas como la figura de la serpiente, que la serpiente es como la astucia, ¿no? Lo feo, la maldad, ¿no? Y realmente para las culturas antiguas, ¿qué representa la serpiente? Conocimiento, la inteligencia, la sagacidad, el esfuerzo, la voluntad. ¿Por qué la voluntad? Porque ¿cómo es posible que un animal, los ofidios, que no tiene manos, no tiene patas, pues, como cualquier otro bicho o animal, sea capaz de derribar presas más grandes o llegar a lugares que un cuadrúpedo le cuesta mucho trabajo? Entonces, por esa valía de este ser, pues se le consideraba muy sabio, porque sabía que a pesar de sus limitaciones, sin no tener patas, podía hacer casi todo lo que cualquier otro animalito con todas las 4 patas completas, ¿no? Y otra cosa interesante de las serpientes es que muchas culturas afirman que la serpiente puede ser muy longeva, que no dura 1, no dura 4, no dura 5, sino dura mucho tiempo,
y que cuando alcanza cierto, es lo que dicen en las culturas antiguas, por ejemplo la del norte de los Hopis, todo eso, y la del centro de México y Centroamérica en general, que les llaman serpientes viejas. ¿Qué es eso de serpientes viejas? Es lo que en Europa se conoce como dragones. Aquí en América son las serpientes viejas o víboras viejas, que dicen gente así que uno ha conocido por suerte, ahora sí que por coincidencia, que sí, dice, sí existen, ya nos cuentan las historias de que yendo a cazar, este amigo fue con su primo y en una de las cañadas y montañas de allá de la región del sureste de aquí de México, pues anduvieron de cacería buscando venado y escuchaban un rugido cada rato. Ay, es un puma o algo así, es un león, está por ahí marcando su territorio, pero les llamó mucho la atención el tipo de rugido. Entonces pues, fue tanto su curiosidad por el rugido tan diferente que empezaron a acercarse. Y uno de ellos, en este caso nuestro amigo, dijo, no, yo aquí me quedo, yo ya no me acerco más, porque empiezo a sentir prudencia. No, se me hace que no. No es un gato, no es un puma, es otra cosa, vámonos. No, espérate. Total, que acordaron que el que era muy necio iba a ver y el otro se quedaba. Digo, bueno, yo aquí me quedo, yo te cubro, ¿no? Por si viene el gato, pues que no. Sí. Y se baja y empieza a buscar y pues, al cabo de un tiempo, horas pues, ya otro regresa y pues regresó bastante pues, sorprendido. Y le platicó, es que es una serpiente vieja. ¿A poco? Sí. Y ese rugido, según los lugareños, pertenece a las serpientes viejas que empiezan a... Ya ven que otra de las cosas que tienen en las serpientes es que pues no emiten ruidos, ¿no? Pero la gente de la montaña dice que sí, que cuando son viejas emiten ruidos y les salen patas. Incluso como tienen toda la piel colgando, pues esa piel colgante parece parece como si tuviera alas, ¿no? Y precisamente este es el símbolo de desarrollo espiritual antiguo, ancestral, y es universal. ¿Por qué creen que etimológicamente la toga significa eso? Como una piel que se descama y sobresale el nuevo ser de los pellejos y los restos de lo que fue nuestra vida vieja, sobresale. Ese es el sabio, el que triunfó y venció a su parte animal. Bueno, a ver, vamos a explicar qué significa esto. Sucede que para los antiguos se concebía que el ser humano nace como un animalito, completamente ignorante de para qué es la vida. Y que su deber y su trabajo es irse preparando, ir estudiando, ir conociéndose para que en un momento determinado de su esfuerzo rompiera esa capa animal y surgiera como un ser humano, un verdadero ser humano, un hombre, porque hombre van los dos, varón y hembra, los dos pertenecen a la esfera del hombre. O sea, hombre no significa varón, pues, sino hombre significa mujer y varón. Bueno, decía que a través del esfuerzo, los que nacemos animalitos, rompemos la cáscara, salimos y emergemos como un hombre verdadero, como un ser superior, digámoslo así, que deja atrás su etapa animal. Y ese dejar atrás su etapa animal es el símbolo del sabio, es la toga que queda acá como capa. Por eso los griegos y los romanos tenían el símbolo del sabio era como una especie de sábana así mal amarrada, toda arrugada, que era símbolo de sabiduría. Pues, por coincidencia, eso es el símbolo de sabiduría, porque significa, aquí en México a eso se le llama Quetzalcóatl, lo que sobresale de la cubierta. Por eso les digo, cuando me preguntan, ¿está bien dicho quesadilla de queso? Pues sí, porque lo que sobresale de la cubierta pues es el queso, puede ser frijol, puede ser ¿qué? Lo que comimos hoy en la mañana, huitlacoche. Lo que sobresale de la cubierta pues es queso. Flor de calabaza. Entonces el Quetzalcóatl es la sabiduría trascendental, que ya abandonó su etapa antigua. Por eso, en aquellas lejanas épocas, por coincidencia, tanto sabio puede ser una mujer como un varón, porque ambos, cualquiera de los dos, puede abandonar su etapa previa y emerger triunfante de esa etapa antigua. Aquí
Aquí, bueno, a mí me gustaría conectar todo lo que acabas de decir con la actualidad. Se podría decir que actualmente eh, somos una sociedad de personas con toga de sabios o estamos animalizados. Pues esa es una buena pregunta. Compañeros, si Y, quieren platicarnos de sus experiencias y y hazañas, en aquí la es cajita de que, comentarios pueden poner. y aquí hay bueno, hay otra cosa que también quería yo conectarlo con la historia que yo me sabía de Tlazolteotl, ¿no? Porque lo que acabas de decir respecto a las similitudes que se tiene con Perséfone y todo esto, la verdad es que yo conocía la historia de que Tlazolteotl había sido enviada para justamente romper con el ciclo de animalidad, ¿no?, que había en la humanidad, y que era tan fuerte su disciplina que la gente huía despavorida, ¿no? O sea, ella traía conocimiento, pero la gente la veía y se echaba a correr despavorida. Y entonces Tezcatlipoca bajó y la miró con sus hermosos y grandiosos Severo. ojos, ajá, severos, color de obsidiana, ¿no? Así lo leí. Y le dijo, cumple con tu deber, ¿no? Entonces Tlazolteotl cambia su estrategia y entonces empieza a lograr justamente que el ser humano supere, bueno, que el ser supere este estado de animalidad y se convierta o emerja el ser humano. Pues por coincidencia, tanto aquí en este continente como en el otro, en Europa, existe esa equivalencia. Aquí a lo que Sandra se refiere, que hay ¡Hola, la, tía! la encargada en aquella época de preparar a las nuevas poblaciones humanas fue la diosa Tlazolteotl. Y si vamos del otro lado, Perséfone, acuérdense de los misterios eleusinos. Es lo mismo, es una escuela de conocimiento que existió en aquellas regiones donde la diosa Perséfone se encargaba de... Ahí está la historia un poquito polarizada porque dice que es festividades de lujuria y no... Crean, Sí, o sí, sea, sí. no es que me crean a mí, pero no existe vestigios de que ningún sabio ha llegado a sabio siendo lujurioso o libidinoso o pederasta. No, eso no existe. O sea, siendo lujurioso, pederasta o lo que ustedes quieran, es un estado bajo, Bajas. bajo. O sea, imagínense que un sabio que es pederasta se ostente como tal, lo que ocasionaría es toda una degradación de generación tras generación, tras generación, tras generación, ¿Qué es lo que está ad pasando? libitum y ad nauseam de las poblaciones que siguieran a ese supuesto sabio, porque es una ley, o sea, a ver, no se por eso decía, es muy importante para el conocimiento antiguo ser sinceros y ser veraces consigo mismo. O sea, yo puedo presumir, no, yo no hago eso, yo soy recto. Pero la ley universal antigua decía, sí, tú te podrás decir que eres recto y para ti no existe más dechado de rectitud que tú. Pero si tú no lo eres, aunque tú lo digas, si tú no lo eres, la ley es estricta. Todo lo que tú hagas va a estar al revés. Y como va a estar al revés, vas a empezar a degradar. Por eso ellos eran muy cuidadosos, los antiguos sabios. Decían, a ver, tú dices que eres sabio, ajá, a ver, haz esto. ¿Ves que no? Entonces tú vas a estar para esto. O sea, buscaban qué función podía tener esa persona que se decía sabio. Y si tampoco, pues bueno, pues la hacían a un lado y buscaban a otro. Es decir, sí hay que aclarar, pues, que, porque hoy en día estamos muy sujetos a la percepción. Si yo me percibo, sí, o sea, es correcto. Nuestro cuerpo humano es como una computadora. Dependiendo de los programas que le metas, se comporta. Si tú lo educas de una manera, va a ser de una manera. Si tú lo educas de otra, pues va a ser de otra. Eso es cierto. Pero la naturaleza es estricta, o sea, la naturaleza universal cósmica es estricta. Si tú dices que eres sabio, debes cumplir estos requisitos. O mejor dicho, estos requisitos te llevan a ser sabio. Y si tú te ostentas como tal y no lo eres, estás abajo, entonces estás siendo falso. Y si eres falso, lo que vas a ocasionar es una degradación general, universal. O sea, de toda la gente que te siga se va a seguir degradando. Así, ad libitum. Y como les platicaba a un principio, por coincidencia, toda esa gente va a pensar que va hecho rápido, ¿no?
va rápido, como un tobogán, pero pues, va para abajo. Y como decía nuestro amigo, y no notas que vas para abajo porque te sientes bien, te sientes eufórico. No, 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 vamos a buena velocidad. No. En realidad aquí lo que estamos hablando es de leyes estrictas que son universales. Así como la ley de gravedad que te dice que si sueltas una manzana va a caer, es lo mismo. Si existe una corriente de pensamiento que se dice de una manera pero es de otra, ahí hay un torcimiento. Y si este torcimiento lo llevamos como parte de un esquema de vida para mucha gente, pues todos se van a torcer, todos, por ley. Lo igual atrae lo igual, todos se van a torcer. Y entonces el problema con esas poblaciones es que no le van a ver ni pies ni cabeza a su vida. O sea, pues, si yo estoy haciendo lo que me están diciendo, pero no veo resultados, pues sí. El que entendió, entendió. O sea, pues lógico. Es que yo por más que rezo, nomás hasta cierto límite y después ya no. Ah, pues sí. Y es que no entiendo porque, pues sí, porque todo está enredado y de cabeza y va dando vueltas al revés. Tan es así que por eso comentaba Sandra. ¿Por qué los detractores de nuestra cultura antigua dicen que éramos lo peor? Ahora ya entendemos por qué dicen que nosotros éramos lo peor. Porque pues, era al revés. Entonces prácticamente la historia debemos verla al revés. Porque, por ejemplo, también en relación a lo que decía de la obra de Karl Orff, si ustedes leen el contexto, actualmente ese contexto no es tan cierto. O sea, hay que aprender a ver, porque van a leer un montón de cosas. Bueno, es que ahorita no hay tiempo porque ya se nos está acabando el... Sí. Ay, ¿cuánto tiempo llevamos? Bastante. Sí. Hoy, ya con tiempo vamos a... Si ustedes comentan y preguntan, pues es más fácil avanzar sobre ciertos temas, pero si no preguntan y no, pues no. Vamos a hablar lo que queramos. ¿Qué contexto es lo de Karl Orff? El contexto de las órdenes mendicantes, o sea, de las órdenes itinerantes que pululaban por Europa en aquellos días. Que esas órdenes pululantes, mendicantes o que andaban del tingo al tango, se dieron en un contexto de tratar de formar una nueva sociedad con un nuevo auge. Entonces, estas órdenes llegaron ahí para pues, tratar de levantar, porque prácticamente esa época, a partir del año 800 al 1100, fue realmente una edad oscura, de oscurantismo. La ignorancia era brutal porque se comenzaba a ver al demonio, al chupacabras, bueno, obviamente digo chupacabras para darme a entender, pero seres fabulosos que se rataban a la gente y todo eso. Pero peor aún, ya se había abandonado el conocimiento que tuvo Roma. O sea, ya la gente en aquella época no conocía a Roma. Había perdido la memoria de lo que fue la Roma antigua. Imagínense hasta dónde habían llegado, que olvidaron la grandeza de los Césares y de la República y todo eso. Se dedicaban a muchas otras cosas, pero ya no había orden ni concierto. Entonces llegaron esas órdenes mendicantes. O sea, mendicantes me refiero a que iban de casa en casa y todo eso. Pero en aquel contexto no todas eran católicas, no todas profesaban la religión cristiana. Cada una de esas órdenes profesaba su propia religión. Posteriormente a estas les llamaran paganos. ¿Nunca se han preguntado ustedes cuántas religiones paganas existieron o existen? Pues es que ¿Nunca la se han iglesia... preguntado, por ejemplo, ustedes si la única religión que ha existido siempre es la católica? Pues no, han existido muchas, muchas, muchas que no tienen ustedes idea. Y todas, hasta antes de la época católica época cristiana que estamos viviendo, su misión era hacer que la gente abandonara su estado primitivo de oscurantismo y se levantara y comenzara a ver una nueva vida. Todas. Sin embargo, ahora, o sea, considéralos algo serio. Por coincidencia, estamos entrando a una nueva etapa de oscuridad. ¿Por qué? Porque la gente ya no se pone a reflexionar. Ha perdido el hábito de la reflexión. Es muy peligroso cuando una sociedad pierde el hábito de la reflexión y acepta todo lo que le dicen como un hecho. Ya, pues me dijeron, pues lo hago. Porque entonces significa que está muy cerca de ser
tonto, o sea, ignorante. La reflexión es la magia que nos separa de todo el reino animal. O sea, hay autores que dicen que todos tenemos alma, sí, un gatito, un perrito, el humano, todo, sí, es cierto. Que los vegetales tienen inteligencia y memoria porque reaccionan cuando un agresor se les vuelve a presentar, es cierto. Pero lo que nos separa de todos los demás reinos es esto, esto que tenemos en los hombros no es de adorno, no es para pintarlo, decorarlo con piquitos o raparlo, no, es para usarse. Y esa reflexión nos debe pensar, nunca debemos aceptar lo que nos dicen como una verdad, siempre tenemos que analizarlo. Siempre, esa es nuestra magia como seres humanos. Si abandonamos eso que es propio de los seres humanos, ¿a dónde vamos a parar? Debemos usarlo. El sentido común, el instinto de supervivencia nos debe decir, esto que me dijeron es cierto, bueno, ¿por qué es cierto? A ver, ve esto. Porque entonces no podemos poner nuestra vida en las manos de otra persona. Pues, mira, pues es fulano. Sí, cómo no. No, así sea fulano, el más santo de los santos, debo ponerme a pensar, ¿por qué me lo está diciendo? ¿Qué realmente quiere decirme con tal cosa? No debemos permitir que abandonemos mejor nuestra etapa de ser humano. Nuestro ser humano tenemos el privilegio de pensar, usemos, reflexionemos, pensemos por qué nos dicen tal cosa, por qué tenemos que hacer, por qué, y respondámonos. Y si no nos quedó claro, preguntemos a otra persona que está como nosotros pensando, ¿por qué? Porque eso es lo único que tenemos, eso nos pertenece. Tenían razón los antiguos cuando decían, el cuerpo no es tuyo, pues sí. Tu casa no es tuya, pues sí, tu ropa no es tuya, pues sí, como nuestros amigos gringos que todo deben, no tienen casa, no tienen, todo lo deben, todo está a crédito, pues sí, pero lo que sí es individual de cada uno de ustedes, de nosotros, es esto, su pensamiento, eso sí es de ustedes, eso sí es de nosotros, de cada uno de nosotros, y eso, así, de veras, no lo hagan. Hagan lo suyo, hagan lo propio. Pregúntense por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y si es lo mejor. No porque nos lo hayan dicho, sino porque nosotros lo comprobamos. En la medida de nuestro esfuerzo, comprobar todas las cosas que nos dicen, así sea el más sabio, el más santo, el más buena onda. Cualquier persona que nos dice algo donde va implicada nuestra propia vida, hay que pensarlo. Definitivamente someterlo a nuestro propio escrutinio. No creer en nada, pues, para que me entiendan, para que me explique de otra manera. No creer en nada, sino que pensar, reflexionar, a ver, esto. Porque es muy peligroso. Nuestra vida está en juego. No debemos tenemos derecho a conservar nuestra propia vida. Tenemos ese derecho, es inalienable, o sea que nadie nos puede quitar. Es nuestro, es de ustedes, es tuyo. No lo pierdas. Es tuya tu propia vida, no se la dejes a nadie, tú defiéndela, tú tienes derecho a defender tu propia vida, tú tienes derecho a tener tu propio pensamiento, tú tienes derecho a tomar tus propias decisiones. No eres una pieza de un tablero gigante de ajedrez, eres dueño de esto, úsalo. Y ya me pasé de tiempo, ¿qué ustedes? O sea, estamos a unos pasos del oscurantismo, de una nueva caída de un imperio. Pues sí, porque los ciclos se repiten, los ciclos solares, de acuerdo con la cosmogonía ancestral, son alrededor de 500 años, con miniciclos de 100. O sea, cada 100 años hay movimientos, pero cada 500 años se cumple un ciclo, digamos, chico, no muy grande. Y sí, o sea, estamos en finales de uno y comienzos de otro. Y de verdad nada más hace falta ver lo que está pasando en el mundo para darse cuenta, ¿no? Pues más bien no es eso, no es ver lo que pasa, sino ver lo que pasa a nosotros. Olvídense lo que pasa en el mundo. Vamos a suponer que el mundo es bello, hermoso, todo está bien. Pues pregúntense por qué está hermoso y por qué está bien. ¿Por qué yo digo que está bien? ¿Por qué yo digo que es hermoso? Pregúntense. Vamos a suponer que todo está perfecto, que no pasa nada. Yo lo que le estoy diciendo es que pregúntense por qué está perfecto, por qué digo que no pasa nada, y si es verdad que no pasa nada, y si es verdad que está perfecto. Es decir, si estuviéramos ahorita en un auge así tremendo, que ya fuéramos a las galaxias más lejanas, yo les seguiría diciendo lo mismo,
O mi vecino me seguiría diciendo, oiga vecino, ¿sí llegamos a Marte? ¿Sí podemos ir a otras galaxias? ¿O nada más es puro cuento? O sea, a ese nivel debemos preguntarnos siempre, ¿no? Eso no es privativo de épocas malas o épocas buenas. Siempre hay que preguntarse si lo que estamos haciendo va bien o no. Si mi pensamiento va bien o no. Si eso es verdad o no. Es parte de nuestra esencia humana. Hay una alegoría, que no es tan alegoría. De acuerdo con los aztecas, bueno, los aztecas les llamaban tlacateo. Bueno, es tlaca es persona, ser humano. Como en italiano, si fíjense la coincidencia. Si tlaca lo latinizamos por desinencia suena como a raga. ¿Qué significa raga en italiano, compañera? Ragazzo o ragazza. Chico. Muchacho, persona. Entonces, tlaca y ragas por desinencia es lo mismo. Ragazzi, tlacatzi. Ven cómo hay muchas coincidencias, sincronías del tiempo. Bueno, sucede que hay una alegoría que dice que el tlacateo, o sea, el hombre superior, el ser humano, el ragazzo supremo, ¿cómo se dice supremo en italiano? Supremo. El ragazzo supremo, o sea, el más abusadín o abusadina, es la esencia universal. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿por qué los aztecas decían que el ragazzo supremo, el ragazzo superiore se dice? Sí, superior. Es el más chinguetas. Ay, perdón, así no se dice, ¿verdad? Perdón. Es más abusadini. Abusadini no se dice, ¿verdad? El ragazzo supremi. Bueno, es esencia del universo. ¿Sabe por qué? Bueno, al menos es una conclusión que llegamos a algunas personas. Porque la esencia del humano es lo cambiante. Ahí está el ser humano. Por eso dicen los antiguos que cuando un ragazzo supremo se libera y llega al estado básicamente a semidios, los que están a su nivel se inclinan ante él, ante el hombre liberado, ante el ragazzo supremo. Se inclinan los semidioses. ¿Por qué? Porque tiene ese germen de que en cualquier momento puede cambiar de parecer. Entonces, el universo así es, el universo pues ahora va para atrás, ahora va todo al revés. Así es el mar. El mar, pues de pronto estará tranquilo, todo el mundo aquí en la orilla de la playa, y de repente ya la gente se las traga y adiós. Esa es la esencia del ser humano. Los seres humanos somos cambiantes, nos gusta, no nos guste, pues seamos seres humanos, protejamos esta cosa que está aquí arriba, porque de alguna manera pues es lo que nos va a permitir seguir viviendo, aunque es cierto lo que dicen todas las religiones, el alma es inmortal, pues sí, el alma no, pero este mueble es finito, la mente como parte del mueble se va fraguando, se va formando dentro de este mueble, entonces tiene sus apegos, tiene sus deseos, tiene sus inquietudes, pues tiene derecho la mente de ustedes a seguir evolucionando, a seguir buscando, encontrar el porqué de las cosas, tiene derecho. No se limiten. Pues creo que ha sido todo. El compañero Joel no llegó a su programa. No llegó a su programa, pero no importa. Este espacio es gracias a Radio Jefao y gracias al compañero Joel que nos dio chance de estar platicando con ustedes. Y saludos a Reina Gutiérrez y a mi tía Rosario Sánchez Castillo, ¡mua!, que bonitos. Nos está viendo. Y pues bueno, recuerden activar la campanita para que todas las notificaciones en cuanto a Radio Jefao esté publicando algún video o esté transmitiendo en vivo, tú lo recibas en una alerta en tu teléfono. Y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Los que están en Facebook, los que están en YouTube, manifiéstense para saludarlos. Les mandamos un gran abrazo y recuerden prepararse para el fin del mundo. Aunque estuviera bonito el mundo y todos fuéramos felices y no hubiera contingencias, siempre debemos preguntarnos, siempre debemos estar alertas, ¿no? Eso es como parte de nosotros, o sea, eso no es indistinto. Así de que nos estamos viendo.
Esto fue La Mística del Tiempo con el programa, ¿cómo se llamó? El tiempo y las coincidencias. No. Ah, sí, la sincronía, pues. Sí, tiempo y sincronía. Tiempo y sincronía. Esto fue La Mística del Tiempo por Radio Jefao. Hasta la próxima.